El sol brillaba intensamente sobre el lago Nahuel Huapi, sus aguas cristalinas reflejaban el cielo azul como un espejo perfecto. El aire cálido de la tarde patagónica envolvía todo a nuestro alrededor, trayendo consigo el aroma de los pinos y la promesa de un día perfecto. O al menos, eso era lo que debería haber sido. Sin embargo, había algo en mi interior que me advertía que algo no estaba bien. Una sensación incómoda se había instalado en la boca de mi estómago desde que Jorge, mi marido, había insistido más de lo normal en llevarme a este paseo en el pequeño barco de su familia. Mientras caminábamos por el muelle de madera, observé a Jorge. Su sonrisa parecía extrañamente calculada, como si estuviera interpretando un papel en lugar de disfrutar genuinamente de nuestra salida. A su lado, Carmen, su madre, caminaba con pasos firmes y decididos. Su presencia solo añadía una atmósfera más tensa al día. Nunca nos habíamos llevado bien, pero hoy su mirada parecía especialmente fría y distante. «Vamos, Clara», dijo Jorge, extendiendo su mano para ayudarme a subir al bote. «Te va a encantar el paseo. El lago está precioso hoy». Asentí y tomé su mano, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor. No podía evitar sentirme una intrusa en su propio juego, pero no tenía pruebas para sostener esos pensamientos. ¿Estaba siendo paranoica? ¿O mi instinto me estaba advirtiendo de algo real? El bote se alejó suavemente del muelle, el motor ronroneando mientras nos adentrábamos en las aguas del lago. Jorge tomó el timón, dirigiéndonos hacia el centro del Nahuel Huapi. Carmen se sentó en la proa, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera evitando deliberadamente mirarme. «¿No es hermoso?», comentó Jorge, señalando hacia las montañas que rodeaban el lago. «Mira esos colores, Clara. Los azules del agua, los verdes de los bosques. Es como si la naturaleza hubiera creado una obra de arte solo para nosotros». Asentí nuevamente, tratando de concentrarme en la belleza del paisaje en lugar de en la inquietud que crecía en mi interior. «Sí, es precioso», respondí, forzando una sonrisa. Mientras navegábamos por el agua, Carmen me lanzaba miradas rápidas y despectivas, como si supiera algo que yo no. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, ella desviaba la mirada rápidamente, pero no antes de que pudiera ver un destello de ¿qué era? ¿Desprecio? ¿Lástima? ¿O algo más siniestro? Mi intuición me gritaba que no confiara en ellos, pero no quería parecer paranoica. Después de todo, estábamos en familia, ¿no? Jorge era mi marido, el hombre con el que había compartido los últimos 7 años de mi vida. Y Carmen, bueno, nunca habíamos sido cercanas, pero era mi suegra. Seguramente estaba imaginando cosas. Jorge mantuvo la charla ligera, preguntándome sobre mi trabajo en la escuela local, donde daba clases de literatura. «¿Cómo van tus alumnos, mi amor? ¿Siguen igual de entusiasmados con Borges?» «Sí, les encanta», respondí, agradecida por el tema familiar. «Estamos leyendo Rel Aleph y están fascinados con la idea del punto que contiene todos los puntos del universo». «Ah, Borges», intervino Carmen, su voz cargada de un tono que no pude descifrar. «Siempre jugando con los límites de la realidad y la ficción. A veces me pregunto si nosotros mismos no somos personajes en alguna historia retorcida». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era una simple observación o había algo más detrás de ellas? Jorge continuó preguntándome sobre nuestra casa, la pequeña cabaña que habíamos comprado juntos hace un par de años en las afueras de Bariloche. Hablamos de las reformas que queríamos hacer, de los planes para el jardín. Incluso mencionó nuestras vacaciones futuras, un viaje a la costa que habíamos estado planeando desde hacía meses. Sin embargo, por cada respuesta que daba, notaba en su rostro una chispa de algo más oscuro. Era como si estuviera escuchando mis palabras, pero interpretándolas de una manera completamente diferente. Como si cada plan, cada sueño que compartíamos, fuera en realidad una broma privada de la que yo no formaba parte. El bote seguía avanzando, alejándonos cada vez más de la orilla. Los sonidos de la ciudad se habían desvanecido por completo, reemplazados por el suave murmullo del agua contra el casco y el ocasional graznido de alguna gaviota. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En cualquier otro momento, habría sido un espectáculo hermoso. Ahora,
solo servía para aumentar mi sensación de inquietud. ¿No tienes calor, Clara?, preguntó Carmen de repente, su voz sonando demasiado dulce. Deberías quitarte el chaleco salvavidas. Estarás más cómoda. Negué con la cabeza, aferrándome instintivamente al chaleco. Estoy bien así, gracias, respondí, tratando de mantener un tono neutro. Carmen intercambió una mirada rápida con Jorge, tan rápida que casi la perdí. Pero fue suficiente para confirmar mis sospechas, algo estaba pasando. Al poco tiempo, el barco avanzó hacia el centro del lago, donde las aguas eran más profundas y el silencio se volvía abrumador. Allí, Jorge apagó el motor. El repentino silencio fue como un golpe físico, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. Paremos un momento para relajarnos, dijo Jorge con su voz tranquila, demasiado tranquila. ¿No es hermoso aquí? Lejos de todo, solo nosotros y la naturaleza. Carmen sonrió de manera no tan sutil y se inclinó hacia la nevera que habíamos traído. Sacó una botella de refresco y me la tendió. Toma, Clara. Debes tener sed después de tanto sol. Miré la botella con desconfianza, recordando los momentos recientes en los que me había sentido mal después de consumir algo que ella había preparado. Pequeños mareos, náuseas inexplicables, en su momento los había atribuido al estrés o a algún virus pasajero. Ahora, a la luz de esta situación, esos incidentes cobraban un nuevo y siniestro significado. No, gracias, dije, rechazando la bebida. No tengo sed. El rostro de Carmen se endureció por un momento, pero rápidamente volvió a su sonrisa forzada. Como quieras, querida, dijo, guardando la botella. Fue en ese instante, justo ahí en medio del lago Nahuel Huapi, cuando el destino dejó de ser incierto y se materializó en forma de traición. El silencio que nos rodeaba ya no era pacífico, sino amenazante. El agua, que antes parecía un espejo perfecto, ahora se asemejaba más a una trampa mortal. Jorge se levantó lentamente, su figura proyectando una sombra sobre mí. La luz del atardecer le daba un aspecto casi irreal, como si fuera un personaje salido de una pesadilla. Carmen permaneció sentada, pero su postura había cambiado. Ya no fingía indiferencia, ahora me miraba directamente, con una mezcla de anticipación y algo que solo puedo describir como crueldad. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba sucediendo. Pero en el fondo, ya lo sabía. Este paseo, este día aparentemente perfecto, había sido planeado con un propósito muy específico. Y ese propósito no tenía nada que ver con disfrutar del paisaje o pasar tiempo en familia. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre, me di cuenta de que este no era el final de un día. Era el final de una vida. Mi vida, tal como la conocía. Y lo que vendría después, fuera lo que fuese, sería algo para lo que no estaba preparada. El lago, que siempre había sido un símbolo de paz y belleza para mí, ahora se convertía en el escenario de mi peor pesadilla. Las aguas que tantas veces había admirado ahora parecían oscuras y amenazantes, como si estuvieran esperando para tragarme. Miré a Jorge, buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que me había enamorado. Pero todo lo que vi fue frialdad y determinación. Este no era mi marido. Este era un extraño, alguien capaz de algo que nunca hubiera imaginado. Y así, con el sol hundiéndose en el horizonte y el frío de la noche comenzando a caer sobre el lago, me enfrenté a la cruel realidad de que las personas en las que más confiaba estaban a punto de traicionarme de la peor manera posible. El paseo que nunca debió suceder estaba a punto de llegar a su terrible conclusión. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho. Jorge permanecía de pie, su figura recortada contra el cielo cada vez más oscuro. Carmen, sentada a su lado, me miraba con una mezcla de anticipación y desprecio que me hizo estremecer. El bote se mecía suavemente en las aguas del Nahuel Huapi, ajeno al drama que se desarrollaba sobre su cubierta. ¿Sabes, Clara?, comenzó Jorge mientras se levantaba con un brillo escalofriante en los ojos, siempre pensé que eras demasiado para mí. Su tono se había convertido en algo gélido, sin rastro de la calidez que alguna vez me enamoró. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras Carmen se ponía de pie a su lado, asintiendo con la cabeza.
¿Qué quieres decir?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro en la quietud del atardecer. Jorge soltó una risa seca, desprovista de humor. Vamos, Clara. Siempre fuiste la inteligente de los dos, ¿no? La profesora de literatura, la que siempre tenía las palabras correctas, la que todos admiraban. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo mi rostro como si buscara algo. Pero, ¿sabes qué? Ser el marido de alguien demasiado bueno puede ser agotador. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Era esto lo que realmente pensaba de mí? ¿Todos estos años juntos habían sido una mentira? Jorge, no entiendo, dije, tratando de mantener la calma. Si tenías algún problema, podríamos haberlo hablado. Somos un equipo, ¿recuerdas? Carmen soltó un bufido despectivo. ¿Un equipo? Por favor, niña. Tú nunca fuiste parte del equipo. Eras un obstáculo, nada más. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Miré a Jorge, esperando que la defendiera, que dijera que su madre estaba equivocada. Pero él solo asintió, una sonrisa fría jugando en sus labios. Mamá tiene razón, Clara, dijo. Nunca encajaste realmente en nuestra familia. Siempre fuiste diferente. ¿Diferente?, repetí, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Diferente cómo? ¿Por qué me preocupo por mis alumnos? ¿Por qué disfruto de mi trabajo? ¿Por qué tengo sueños y ambiciones? Jorge se acercó a mí, su rostro ahora a centímetros del mío. Pude oler el aroma familiar de su colonia, un olor que antes me reconfortaba y que ahora me revolvía el estómago. Diferente porque no sabes cuál es tu lugar, susurró. Porque no entiendes cómo funcionan las cosas en realidad. De pronto, ambas figuras frente a mí se volvieron gigantescas, amenazantes. Jorge se inclinó hacia mí y me arrancó el chaleco salvavidas con rabia, mientras Carmen se reía, un sonido que nunca antes había escuchado de su boca. No necesitas esto, murmuró Carmen, lanzando el chaleco a un rincón del barco. ¿Dónde vas? No te servirá de nada. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mi mente gritaba que reaccionara, que hiciera algo, pero mi cuerpo se negaba a responder. Era como si estuviera viendo todo desde fuera, como si fuera una espectadora en mi propia vida. ¿Por qué?, logré preguntar finalmente, mi voz quebrada por el miedo y la confusión. ¿Qué he hecho para merecer esto? Jorge sonrió, pero no era la sonrisa cálida que conocía. Era algo frío, calculador. No es lo que has hecho, Clara. Es lo que eres. Un impedimento. Un obstáculo en nuestro camino. ¿Su camino hacia qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Hacia lo que nos corresponde, respondió Carmen, su voz cargada de codicia. La herencia de tu padre, la casa, todo. Pensamos que sería fácil, ¿sabes? Casarte con Jorge, esperar un poco y luego, un trágico accidente. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Los pequeños malestares que había estado experimentando, las miradas furtivas entre Jorge y Carmen, la insistencia en este paseo en barco. Todo había sido planeado, cuidadosamente orquestado para llegar a este momento. Pero resultaste ser más resistente de lo que pensábamos, continuó Jorge, su voz mezclada con frustración y algo que sonaba peligrosamente cercano al odio. Así que tuvimos que ajustar nuestros planes. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Todo este tiempo, ¿todo fue una mentira? Jorge se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo sobre qué cenar y no sobre el fin de mi vida. No todo. Hubo momentos buenos, supongo. Pero al final del día, los negocios son negocios. ¿Negocios?, repetí, la palabra sabía amarga en mi boca. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un negocio? Eras una inversión, intervino Carmen, su voz fría como el hielo. Y las inversiones que no dan frutos deben eliminarse. Fue entonces cuando lo escuché, las palabras que marcarían el antes y el después en mi vida. Tu capítulo ha terminado.
La frialdad de esas palabras cortó el aire, y antes de que pudiera protestar, sentí unas manos empujarme hacia atrás. El mundo giró a mi alrededor. Por un momento, todo fue confusión y pánico. Luego, el frío impacto del agua me golpeó como 1000 cuchillos. Caí al lago con un chapuzón, las olas cerrándose sobre mí. El agua estaba helada, entumeciendo mis extremidades al instante. Luché por llegar a la superficie, mis pulmones ardiendo por la falta de aire. Cuando finalmente logré sacar la cabeza del agua, vi el barco alejándose lentamente. Jorge y Carmen estaban de pie en la popa, sus siluetas recortadas contra el cielo cada vez más oscuro. Pude ver sus sonrisas, la satisfacción en sus rostros mientras me veían luchar contra las aguas del Nahuel Huapi. El frío me calaba hasta los huesos, y cada movimiento era una batalla contra el entumecimiento que amenazaba con apoderarse de mi cuerpo. El peso de mi ropa mojada me arrastraba hacia abajo, y sin el chaleco salvavidas, cada brazada era un esfuerzo titánico. Mientras luchaba por mantenerme a flote, mi mente repasaba frenéticamente los últimos 7 años de mi vida. Cada momento con Jorge, cada interacción con Carmen, todo adquiría un nuevo y siniestro significado. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Pero entre la confusión y el dolor, algo comenzó a surgir en mi interior. Una chispa de determinación, un fuego que ni siquiera las frías aguas del lago podían apagar. Ellos creían que este era el final de mi historia, que con este acto cruel y cobarde podían borrarme de sus vidas y quedarse con todo lo que era mío. Lo que ellos no sabían, lo que no podrían haber previsto, era que aquella no era mi primera vez en una situación así. Forzando mi cuerpo a moverse, recordé los años de entrenamiento extremo que me habían llevado a ser nadadora olímpica en mi juventud. Un capítulo de mi vida que había dejado atrás, pero que ahora resurgía como mi salvación. Mientras ellos celebraban mi final, yo ya estaba planeando mi regreso. Cada brazada era un acto de desafío, cada bocanada de aire una promesa de supervivencia. El lago que ellos pensaron sería mi tumba se convertiría en mi camino hacia la libertad. La noche caía sobre el Nahuel Huapi, las estrellas comenzaban a reflejarse en su superficie. En cualquier otra circunstancia, habría sido un espectáculo hermoso. Ahora, esas mismas estrellas serían mis guías, mi faro en la oscuridad. Mientras nadaba, alejándome del lugar donde el barco había desaparecido, una nueva resolución se formaba en mi mente. Sobreviviría. No solo eso, regresaría. Y cuando lo hiciera, Jorge y Carmen aprenderían que habían cometido el peor error de sus vidas. Mi capítulo no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Y sería una historia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las primeras brazadas fueron las más difíciles. El frío del lago Nahuel Huapi mordía mi piel, y mi ropa se pegaba a mi cuerpo, dificultándome cada movimiento. El cielo, antes teñido de los cálidos colores del atardecer, ahora se oscurecía rápidamente, convirtiendo las aguas en un manto negro y amenazante. Pero me negué a dejarme vencer por el miedo o el frío. Cada brazada era un acto de rebeldía contra el destino que Jorge y Carmen habían planeado para mí. Mis músculos recordaron rápidamente los años de entrenamiento que habían quedado en el pasado. Aquellos días en la piscina olímpica, las horas interminables perfeccionando mi técnica, las competencias donde cada segundo contaba. Todo eso, que una vez pensé que había dejado atrás, ahora se convertía en mi salvación. Mi respiración se estabilizó mientras me movía con precisión y fuerza. El ritmo constante de mis brazos cortando el agua se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de que estaba viva y luchando. Sabía que el lago era enorme y que la orilla estaba lejos, pero no iba a detenerme. Nunca pensé que esa determinación, forjada durante años de competencias, acabaría salvándome la vida en las heladas aguas del Nahuel Huapi. A medida que avanzaba, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Después de todo, Jorge era el hombre con el que había compartido los últimos 7 años de mi vida. Recordé nuestro primer encuentro en aquella cafetería de Bariloche, su sonrisa tímida cuando me pidió mi número de teléfono, la emoción en su voz cuando me propuso matrimonio frente al lago. ¿Todo había sido una actuación? Cada momento, cada promesa, cada «te amo» había sido parte de un elaborado plan para quedarse con mi herencia.
Había soportado su frialdad, sus cambios de humor, sus manipulaciones casi invisibles, pero nunca pensé que fuera capaz de algo tan monstruoso. Y Carmen, quien siempre me hizo sentir como una extraña en su familia, ahora se había revelado como una cómplice activa en mi final. La mujer que debería haber sido como una segunda madre para mí había estado planeando mi muerte todo este tiempo. Nadé más rápido, impulsada por la ira y la necesidad de sobrevivir. Cada brazada era una promesa silenciosa: volvería, y cuando lo hiciera, se arrepentirían de haberme subestimado. El tiempo perdió todo significado mientras luchaba contra las aguas del lago. Podían haber pasado minutos u horas, no tenía forma de saberlo. La oscuridad se había cerrado por completo sobre mí, y solo la débil luz de las estrellas y la luna creciente me daban alguna orientación. Me concentré en mantener un rumbo constante, rogando estar nadando hacia la orilla y no hacia el centro del lago. El frío comenzaba a hacer mella en mi cuerpo. Mis músculos gritaban de cansancio, y cada respiración era un esfuerzo consciente. Pero me negué a rendirme. Pensé en mis alumnos, en sus rostros entusiasmados cuando discutíamos a Borges o Cortázar. Pensé en mis padres, que me habían enseñado el valor de la perseverancia. Pensé en la vida que había construido en Bariloche, en los amigos que había hecho, en los sueños que aún quería cumplir. No podía dejar que Jorge y Carmen me quitaran todo eso. Eventualmente, cuando mis fuerzas estaban a punto de abandonarme, vi algo que hizo que mi corazón saltara: la silueta oscura de la orilla en el horizonte. La visión me dio un nuevo impulso de energía. Redoblé mis esfuerzos, ignorando el dolor en mis brazos y piernas, concentrándome solo en acercarme a tierra firme. Cuando finalmente mis pies tocaron el fondo pedregoso del lago, casi lloré de alivio. Me arrastré fuera del agua, mis piernas temblando por el esfuerzo y el frío. Colapsé en la orilla, jadeando y temblando, pero viva. Viva y decidida a no dejar que esto fuera el final de mi historia. Encontré refugio entre unos arbustos junto al agua, tratando de recuperar el aliento y algo de calor. Mi ropa empapada se pegaba a mi piel, y el viento frío de la noche patagónica me hacía tiritar incontrolablemente. Pero estaba viva, y eso era lo único que importaba en ese momento. Mientras yacía allí, escondida y exhausta, mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Qué haría Jorge cuando volviera a casa y no me encontrara? ¿Reportaría mi desaparición a la policía, fingiendo preocupación por su esposa desaparecida? ¿O simplemente esperaría, confiando en que mi cuerpo nunca sería encontrado en las profundidades del Nahuel Huapi? ¿Y Carmen seguiría actuando como la suegra preocupada, o su fachada finalmente se desmoronaría? La imagen de ambos, fingiendo dolor y preocupación mientras celebraban en secreto mi muerte, hizo que una nueva ola de ira y determinación me recorriera. Después de lo que parecieron horas, cuando sentí que había recuperado algo de fuerza, me levanté tambaleante. Tenía que moverme, tenía que llegar a algún lugar seguro antes de que el frío de la noche patagónica acabara lo que Jorge y Carmen habían empezado. Comencé a caminar, siguiendo la orilla del lago. Cada paso era un esfuerzo, mis músculos protestando por el agotamiento y el frío. Pero seguí adelante, impulsada por una mezcla de miedo, ira y determinación. Eventualmente, el sendero junto al lago me llevó hacia una zona que reconocí. Estaba cerca del Yao Yao, el famoso hotel de Bariloche. La vista del imponente edificio, con sus luces brillando en la oscuridad, nunca me había parecido tan hermosa como en ese momento. Significaba civilización, seguridad, y la posibilidad de pedir ayuda. Pero mientras me acercaba, una nueva idea comenzó a formarse en mi mente. Si iba al hotel, si pedía ayuda y denunciaba lo que había sucedido, ¿me creerían? ¿O Jorge y Carmen ya habrían preparado una coartada, una historia que me haría parecer loca o mentirosa? No, no podía arriesgarme. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. En lugar de dirigirme al hotel, tomé el sendero que iba hacia el pueblo. La oscuridad comenzaba a ceder, los primeros rayos del amanecer tiñendo el cielo de un suave color rosado. Mientras caminaba, mi mente solo tenía un objetivo: llegar a casa antes que ellos. El camino de vuelta a Bariloche fue una prueba de resistencia física y mental. Cada paso era un desafío, mis músculos gritando en protesta después del esfuerzo sobrehumano de la noche anterior.
El frío de la madrugada se colaba hasta mis huesos, haciendo que mis dientes castañetearan incontrolablemente. Pero seguí adelante, impulsada por una mezcla de miedo, ira y determinación. Las calles de la ciudad estaban prácticamente desiertas a esa hora temprana. Los pocos madrugadores que me cruzaban me lanzaban miradas de curiosidad y preocupación. Debía ser un espectáculo, empapada, temblando, con la mirada perdida. Pero nadie se acercó a preguntarme si necesitaba ayuda, y yo lo agradecí en silencio. No tenía tiempo ni energía para explicaciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a nuestra casa. Nuestra casa. La ironía de esas palabras me golpeó con fuerza. Este lugar que una vez consideré un hogar, un refugio, ahora se alzaba ante mí como un recordatorio de la traición que había sufrido. Me detuve frente a la puerta, mi mano temblando mientras buscaba la llave de repuesto que siempre escondíamos bajo una maceta. Por un momento, el miedo me paralizó. ¿Y si estaban dentro? ¿Y si habían regresado antes que yo? Pero no tenía opción. Si querían sorprenderme, esta vez serían ellos quienes se llevarían una enorme sorpresa. Entré en la casa en silencio, mis sentidos en alerta máxima. Pero el lugar estaba vacío, sumido en un silencio que ahora me parecía amenazante. Las fotos en las paredes, los recuerdos que Jorge y yo habíamos acumulado a lo largo de los años, todo parecía burlarse de mí. Cada objeto era un recordatorio de la vida que creí tener, de la mentira que había estado viviendo sin saberlo. Me moví rápidamente, consciente de que el tiempo jugaba en mi contra. Me cambié de ropa, dejando caer las prendas empapadas en un montón en el suelo del baño. Luego, casi como un autómata, me dirigí a la cocina y comí algo ligero. Mi estómago protestó, pero sabía que necesitaba recuperar fuerzas. Mientras masticaba mecánicamente un trozo de pan, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué haría ahora? ¿Huir? ¿Denunciarlos? ¿Enfrentarlos? Cada opción parecía más peligrosa y desesperada que la anterior. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el pequeño cuchillo de cocina que siempre guardábamos en uno de los cajones. Sin pensarlo dos veces, lo tomé. No sabía si tendría el valor de usarlo, pero su peso en mi mano me daba una sensación de seguridad que desesperadamente necesitaba. Con el cuchillo firmemente agarrado, me dirigí al cuarto de visitas. Era la habitación perfecta, desde allí podía ver todo el pasillo y la entrada principal, pero era fácil pasar desapercibida si alguien entraba. Me escondí allí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi plan no estaba claro aún. ¿Los enfrentaría? ¿Esperaría a que se durmieran y luego, qué? Las posibilidades eran abrumadoras, y cada una parecía más imposible que la anterior. Pero algo dentro de mí, una voz que se negaba a ser silenciada, me pedía que me quedara y los enfrentara. Mientras esperaba, tensando en la oscuridad, revisé mentalmente cada momento de los últimos 7 años. Cada sonrisa de Jorge, cada gesto de Carmen, todo adquiría un nuevo y siniestro significado. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Pero ya no importaba. Lo que importaba era lo que haría a continuación. Porque una cosa estaba clara, mi historia no terminaría en las frías aguas del Nahuel Huapi. No, mi historia apenas estaba comenzando. Y sería una historia de supervivencia, de justicia y, si era necesario, de venganza. Así que esperé, el cuchillo firmemente agarrado en mi mano, mis ojos fijos en la puerta. Esperé, sabiendo que cuando Jorge y Carmen finalmente llegaran, se encontrarían con una Clara muy diferente a la que creían haber dejado en el fondo del lago. Una Clara que ya no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. El regreso que ellos creyeron imposible estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El silencio en la casa era opresivo, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pared en la sala. Cada segundo que pasaba era una tortura, una cuenta regresiva hacia un encuentro que sabía que cambiaría todo. Me quedé en el cuarto de visitas, mi cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse, mis ojos fijos en la puerta de entrada que podía ver desde mi posición. El cuchillo que había tomado de la cocina descansaba en mi mano, su peso una presencia constante que me recordaba la gravedad de mi situación. Nunca había sido una persona violenta, la idea de lastimar a alguien siempre me había resultado repulsiva. Pero ahora,
después de lo que Jorge y Carmen habían intentado hacerme, sentía que las reglas habían cambiado. Ya no era la misma Clara que ellos creían conocer. Las horas pasaban lentamente, cada minuto se estiraba hasta parecer una eternidad. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez los eventos que me habían llevado a este punto. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales habían estado allí todo el tiempo, las miradas furtivas entre Jorge y Carmen, los susurros que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación, las pequeñas coincidencias que ahora parecían parte de un plan mayor. Recordé la primera vez que conocí a Carmen, poco después de que Jorge y yo empezáramos a salir. Su sonrisa no había llegado a sus ojos, y sus palabras de bienvenida habían sonado huecas. En ese momento, lo había atribuido a los nervios, a la tensión natural de conocer a la madre de tu pareja. Ahora me daba cuenta de que había sido el primer indicio de su verdadera naturaleza. Y Jorge. Dios, Jorge. El hombre que creí que era el amor de mi vida, mi compañero, mi apoyo. ¿Cuánto de lo que vivimos juntos había sido real? ¿Alguna vez me amó de verdad, o cada «te amo» había sido parte de su elaborado engaño? La idea de que cada momento feliz, cada recuerdo precioso, pudiera haber sido una mentira me provocaba un dolor físico en el pecho. Mientras esperaba, mi mente vagó hacia mis alumnos en la escuela. ¿Qué pensarían si supieran lo que estaba pasando? Imaginé sus rostros sorprendidos si les contara esta historia en clase. Y así, chicos, es como la realidad supera a la ficción, les diría. Casi pude escuchar sus exclamaciones de asombro e incredulidad. La ironía de la situación no se me escapaba, yo, la profesora de literatura, viviendo un thriller que ni el más imaginativo de mis estudiantes podría haber inventado. El sonido de un auto acercándose me sacó abruptamente de mis pensamientos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, tan fuerte que temí que pudieran oírlo desde fuera de la casa. Me asomé cuidadosamente por la ventana, manteniéndome oculta tras las cortinas. Era el auto de Jorge, no había duda. Pasaron horas antes de que escuchara el sonido de la cerradura. El clic de la llave girando en la puerta sonó como un disparo en el silencio de la noche. Contuve la respiración, apretando el cuchillo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Jorge y Carmen entraron, hablando en voz baja. Sus voces, que una vez me habían resultado familiares y reconfortantes, ahora me provocaban escalofríos. Todo salió perfecto, dijo Jorge mientras encendía las luces del pasillo. La casualidad con la que hablaba de mi supuesta muerte me revolvió el estómago. ¿Perfecto?, pensé, sintiendo mi corazón acelerarse aún más. ¿Cómo podían hablar así de intentar asesinarme? ¿Qué clase de monstruos eran en realidad? Carmen rió suavemente, un sonido que me heló la sangre. Sí, todo salió según lo planeado. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que podamos reclamar su parte de la herencia y vender esta casa. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas, todo había sido por dinero. Mi vida, nuestro matrimonio, todo se reducía a una simple transacción financiera para ellos. Sus voces se acercaban a mi escondite, y tuve que contener mi respiración para no delatarme. Podía oír sus pasos en el pasillo, cada uno acercándolos más a donde yo estaba. El miedo y la adrenalina corrían por mis venas, preparándome para lo que fuera que pudiera suceder a continuación. Fue entonces cuando Jorge se detuvo en seco. Pude escuchar un cambio en su tono cuando dijo, ¿y por qué hay luces prendidas arriba? El miedo en su voz era palpable, y por un momento sentí una punzada de satisfacción. Ahora era él quien tenía miedo, quien se sentía inseguro en su propio hogar. Carmen tartamudeó una respuesta, pero su voz ya estaba teñida de incertidumbre. Tal vez olvidamos apagarlas antes de salir. Pero el temblor en su voz traicionaba su falsa seguridad. Ellos sabían, igual que yo, que siempre éramos meticulosos con apagar todas las luces antes de salir. A través de la rendija de la puerta, vi cómo ambos se miraban, sus rostros empalideciendo. El pánico comenzaba a apoderarse de ellos, y pude ver el momento exacto en que la duda se instaló en sus mentes. ¿Y si no todo había salido tan perfecto como creían? Jorge comenzó a moverse lentamente por el pasillo, sus ojos escaneando cada rincón, cada sombra. Carmen lo seguía de cerca,
su respiración agitada resonando en el silencio de la casa. Se estaban acercando a mi escondite, y sabía que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Debería salir y confrontarlos directamente? ¿O esperar a que me descubrieran? Cada opción tenía sus riesgos, y mi mente trabajaba frenéticamente tratando de anticipar todas las posibles consecuencias. Mientras observaba a Jorge y Carmen acercarse, sentí una extraña calma apoderarse de mí. El miedo y la confusión de las últimas horas se desvanecieron, reemplazados por una determinación fría y calculadora. Ya no era la víctima en esta historia. Era la sobreviviente, la que había desafiado sus planes y regresado de entre los muertos. Mi momento estaba cerca. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. La confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre estaba a punto de comenzar. Y esta vez, yo tendría la ventaja. Mientras Jorge y Carmen se acercaban cada vez más a mi escondite, apreté el cuchillo en mi mano una vez más. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero estaba segura de una cosa: esta noche, la verdad saldría a la luz. Y con ella, mi oportunidad de justicia. El pasillo, que tantas veces había recorrido sin pensar, ahora se había convertido en el escenario de un drama que nunca imaginé vivir. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido del piso de madera sonaba como un grito en el silencio. Y en medio de todo esto, yo esperaba, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. Jorge dio un paso más, acercándose peligrosamente a la puerta tras la cual me escondía. Pude ver la tensión en su rostro, el sudor que comenzaba a formarse en su frente. Carmen, justo detrás de él, parecía a punto de desmayarse. La realización de que algo no estaba bien comenzaba a sentarse en ellos, y casi pude saborear su miedo. Fue en ese momento, cuando la mano de Jorge se extendió hacia el pomo de la puerta, que tomé mi decisión. No esperaría a ser descubierta. No les daría esa satisfacción. Esta vez, yo tomaría el control de la situación. Con un movimiento fluido, abrí la puerta de golpe. El rostro de Jorge, a centímetros del mío, se transformó en una máscara de shock y horror. Carmen dejó escapar un grito ahogado, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Hola, cariño», dije, mi voz sorprendentemente calmada. «¿Me extrañaste?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Jorge y Carmen me miraban como si estuvieran viendo un fantasma, y supongo que, en cierto modo, eso era exactamente lo que yo era para ellos. Mi momento había llegado. La confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre estaba a punto de comenzar. Y esta vez, yo tenía todas las cartas en mi mano. Salí de mi escondite con pasos lentos, disfrutando del impacto en sus rostros cuando me vieron. Jorge dejó caer las llaves al suelo, el tintineo metálico resonando en el silencio sepulcral que se había apoderado de la casa. Estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma, y supongo que eso era exactamente lo que yo era para él en ese momento. Carmen, por su parte, retrocedió hacia la pared como si quisiera fundirse con ella, sus ojos abiertos de par en par en una mezcla de incredulidad y terror. «¿Qué pasa, Jorge? ¿No estabas esperando verme?», dije con una calma que ocultaba la tormenta dentro de mí. El cuchillo brillaba en mi mano, un recordatorio del poder que jamás volvería a ceder. Podía sentir el peso de la hoja en mi palma, frío y reconfortante a la vez. Jorge trató de hablar, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, antes de finalmente balbucear: «Clara, tú, ¿cómo estoy viva?», completé por él, mi voz cargada de una ironía amarga. «Bueno, resulta que nadar no es lo único que sé hacer bien. También soy bastante buena sobreviviendo a intentos de asesinato». Carmen pareció recuperar algo de su compostura en ese momento. Con una voz temblorosa pero cargada de veneno, espetó: «Esto es imposible. Tú deberías estar muerta», la interrumpí. «Sí, ese era el plan, ¿verdad? Lanzarme al lago y dejar que las aguas hicieran el trabajo sucio por ustedes. Muy limpio, muy conveniente. Lástima que no funcionó». Jorge dio un paso hacia mí, sus manos levantadas en un gesto que pretendía ser conciliador. «Clara, mi amor, esto es un malentendido.
Nosotros nunca. Nunca qué, Jorge, lo corté, mi voz elevándose por primera vez. ¿Nunca planearon matarme? ¿Nunca pensaron en quedarse con mi herencia? ¿Nunca me mintieron cada día durante 7 años? Vi cómo el pánico se apoderaba de sus ojos. Jorge siempre había sido un mal mentiroso, y ahora, enfrentado a la verdad de sus acciones, estaba completamente desarmado. Todo fue idea de ella, dijo de repente, señalando a Carmen. Yo nunca quise hacerte daño, Clara. Ella me obligó, me amenazó. Carmen jadeó, indignada. Mentiroso. Fuiste tú quien lo planeó todo. Tú fuiste quien dijo que necesitábamos el dinero, que Clara era un obstáculo. Observé en silencio cómo se culpaban mutuamente, sus excusas cada vez más desesperadas y patéticas. Era como ver una obra de teatro mal actuada, con 2 personajes tratando desesperadamente de convencer a un público que ya conocía el final de la historia. Basta, dije finalmente, mi voz cortando sus recriminaciones como un cuchillo. No me importa quién tuvo la idea o quién presionó a quién. Los 2 están igualmente podridos. Jorge pareció desinflarse ante mis palabras. Se dejó caer en una silla cercana, su rostro una máscara de derrota. Carmen, por otro lado, pareció encontrar un último resquicio de desafío. ¿Y qué vas a hacer ahora, Clara?, preguntó, su voz cargada de desprecio. ¿Matarnos? ¿Crees que tienes el valor para hacerlo? Miré el cuchillo en mi mano. Por un momento, imaginé lo fácil que sería. Un movimiento rápido, y todo terminaría. Toda la rabia, todo el dolor, toda la traición, podría acabar con todo en un instante. Pero eso me convertiría en alguien como ellos. Y yo era mejor que eso. No, Carmen, respondí, bajando el cuchillo. No voy a matarlos. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Lo que voy a hacer es mucho, mucho peor. Vi el miedo regresar a sus ojos, y sentí una punzada de satisfacción. Ahora eran ellos los que no sabían qué esperar, los que estaban a merced de alguien más. Verán, continué, mi voz ahora calmada y controlada, mientras estaba en el lago, luchando por mi vida, tuve mucho tiempo para pensar. Y me di cuenta de algo importante, la muerte es una salida fácil. Vivir con las consecuencias de tus acciones, eso es el verdadero castigo. Me moví hacia la mesa del comedor, donde había dejado mi teléfono. Lo tomé y, ante sus miradas atónitas, reproduje una grabación. Siempre pensé que eras demasiado para mí, sonó la voz de Jorge. Pero ha llegado el momento de cerrar este capítulo. Detuve la grabación y los miré. El color había abandonado sus rostros por completo. Mi teléfono estaba grabando todo el tiempo, expliqué. Desde que subimos al bote hasta que me empujaron. Cada palabra, cada confesión, todo está aquí. Clara, por favor, suplicó Jorge, su voz apenas un susurro. Podemos arreglar esto. Te daré lo que quieras, solo, no hagas nada precipitado. Sentí una oleada de asco ante su patético intento de negociar. ¿Arreglarlo? ¿Crees que esto es algo que se puede arreglar, Jorge? ¿Crees que puedes borrar años de mentiras y un intento de asesinato con dinero? Carmen, siempre más práctica, intentó un enfoque diferente. Piénsalo bien, Clara. Si nos denuncias, todo saldrá a la luz. Tu reputación, tu trabajo, todo se verá afectado. ¿Vale la pena? Por un momento, consideré sus palabras. Era cierto que un escándalo así afectaría todos los aspectos de mi vida. Mis alumnos, mis colegas, todos se enterarían. Pero entonces recordé las frías aguas del lago, la lucha por sobrevivir, la traición que había sufrido. Sí, respondí finalmente. Vale la pena. Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia. Se trata de asegurarme de que nunca puedan hacerle esto a nadie más. Con esas palabras, tomé mi teléfono y marqué el número de la policía. Vi cómo el pánico se apoderaba de Jorge y Carmen, cómo intentaban moverse hacia mí, probablemente para detenerme. Pero yo ya estaba preparada.
Ni un paso más, advertí, levantando el cuchillo nuevamente. A menos que quieran añadir otro cargo a la lista. Se detuvieron en seco, derrotados y resignados. Mientras esperaba que la policía respondiera, los miré a ambos. Jorge, el hombre que una vez amé, ahora reducido a una sombra patética de sí mismo. Carmen, la mujer que debería haber sido como una madre para mí, revelada como la manipuladora que siempre había sido. Policía de Bariloche, ¿cuál es su emergencia?, sonó una voz al otro lado de la línea. Tomé una respiración profunda. Este era el momento. No había vuelta atrás. Mi nombre es Clara Rojas, dije, mi voz firme y clara. Quiero denunciar un intento de asesinato. Mientras relataba los eventos de las últimas horas a la operadora, vi cómo la realidad de su situación finalmente se asentaba en Jorge y Carmen. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo, arrepentimiento y resignación. Pero ya era demasiado tarde para eso. La justicia estaba en mis manos, y esta vez, no la dejaría escapar. Mientras terminaba mi llamada y esperaba la llegada de la policía, sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. El capítulo más oscuro de mi vida estaba llegando a su fin, pero mi historia, mi verdadera historia, apenas estaba comenzando. Y esta vez, sería yo quien escribiría cada página. Con las pruebas entregadas a la policía, todo avanzó rápidamente. Los días que siguieron a esa noche fatídica pasaron en un borrón de declaraciones, interrogatorios y trámites legales. Jorge y Carmen fueron detenidos esa misma noche, sus rostros una mezcla de incredulidad y derrota mientras los oficiales les leían sus derechos. El caso se convirtió rápidamente en la comidilla de Bariloche. En una ciudad pequeña como la nuestra, las noticias vuelan, y pronto todo el mundo parecía conocer mi historia. Algunos me miraban con lástima, otros con admiración, pero la mayoría simplemente con una curiosidad morbosa que me hacía sentir incómoda. Jorge y Carmen enfrentaron cargos por intento de homicidio, y la evidencia fue lo suficientemente contundente como para asegurarse de que pagaran por sus crímenes. La grabación de mi teléfono resultó ser la pieza clave que selló su destino. Escuchar sus voces planeando fríamente mi muerte en la sala del tribunal fue una experiencia surreal. Parte de mí aún no podía creer que las personas que una vez consideré familia fueran capaces de algo así. El juicio fue largo y agotador. Tuve que revivir cada detalle de aquella terrible noche una y otra vez, respondiendo preguntas de abogados y fiscales, sintiendo las miradas de Jorge y Carmen sobre mí mientras declaraba. Pero me mantuve firme. Cada vez que sentía que mis fuerzas flaqueaban, recordaba las frías aguas del Nahuel Huapi, la lucha por sobrevivir, y encontraba la fuerza para continuar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el veredicto: culpables. La sentencia fue severa, 20 años de prisión para cada uno. Mientras escuchaba al juez pronunciar la sentencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente se había hecho justicia, y tristeza por todo lo que había perdido en el proceso. Con el juicio terminado y Jorge y Carmen tras las rejas, me encontré en una encrucijada. La casa que una vez compartí con Jorge ahora se sentía fría y ajena, cada rincón un recordatorio de la traición que había sufrido. Los recuerdos me perseguían en cada habitación, en cada objeto. Fue entonces cuando tomé una decisión: era hora de empezar de cero. Decidí vender la casa. Fue un proceso doloroso, deshaciéndome de años de recuerdos, pero también catártico. Cada objeto que empacaba, cada foto que guardaba, era como cerrar un capítulo de mi vida. La casa se vendió rápidamente, probablemente ayudada por la notoriedad del caso, y con el dinero de la venta y parte de la herencia que Jorge y Carmen habían codiciado tanto, decidí mudarme. Elegí un pequeño apartamento en el centro de Bariloche, con vista al lago. Algunos me preguntaron por qué no me iba más lejos, a Buenos Aires o incluso al extranjero. La verdad es que, a pesar de todo, amaba esta ciudad. El Nahuel Huapi, que casi se convierte en mi tumba, seguía siendo una parte importante de mi vida. No iba a dejar que Jorge y Carmen me quitaran también eso. Los primeros meses en mi nuevo hogar fueron difíciles. Las pesadillas eran frecuentes, y a menudo me despertaba en medio de la noche, jadeando, con la sensación de estar ahogándome. El eco de sus traiciones aún resonaba en mi mente, pero no me dejé consumir por el dolor. En cambio, lo usé para fortalecerme.
Decidí buscar ayuda profesional. Encontré una terapeuta maravillosa, la doctora Martínez, que me ayudó a procesar todo lo que había vivido. Con su ayuda, comencé a entender que lo que me había sucedido no era mi culpa, que no había nada que pudiera haber hecho para preverlo o evitarlo. Clara, me dijo en una de nuestras sesiones, lo que te pasó es terrible, pero no te define. Eres más que la suma de tus traumas. Eres una sobreviviente, sí, pero también eres una mujer fuerte, inteligente y compasiva. No dejes que esta experiencia te robe eso. Sus palabras fueron un punto de inflexión para mí. Decidí que no permitiría que esta experiencia me definiera o me limitara. Sí, había sido víctima de una traición horrible, pero también había sobrevivido. Había luchado y había ganado. Y ahora tenía la oportunidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Volví a nadar, no como competidora, sino para conectar conmigo misma. Al principio, entrar al agua fue aterrador. Los recuerdos de aquella noche amenazaban con ahogarme más que el propio lago. Pero me obligué a perseverar. Cada brazada era un acto de desafío, una forma de reclamar mi poder y mi libertad. Poco a poco, el agua dejó de ser mi enemiga y volvió a convertirse en mi aliada. Nadaba casi todos los días, sintiendo como cada brazada me ayudaba a liberarme del peso del pasado. El lago, que una vez fue el escenario de mi pesadilla, se convirtió en mi lugar de sanación. En el trabajo, decidí ser honesta con mis colegas y alumnos. No entré en detalles escabrosos, pero les expliqué que había pasado por una experiencia traumática y que estaba en proceso de sanar. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Mis alumnos, en particular, me sorprendieron con su empatía y apoyo. Profesora Clara, me dijo Martín, uno de mis estudiantes más brillantes, un día después de clase. Solo quería decirle que la admiramos mucho. Es usted muy valiente. Sus palabras, y las de muchos otros, me dieron fuerzas en los días difíciles. Me recordaron que, a pesar de todo, seguía siendo la misma Clara que amaba enseñar, que se emocionaba con un buen libro, que creía en el poder de las palabras para cambiar vidas. Con el tiempo, comencé a sentir que estaba recuperando el control de mi vida. Ya no me sentía como una víctima, sino como una sobreviviente. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, para sanar, para ser más fuerte. Un año después del incidente, decidí hacer algo que había estado posponiendo: visité a Jorge en la cárcel. No fue una decisión fácil, y mi terapeuta me advirtió sobre los posibles efectos emocionales. Pero sentía que necesitaba hacerlo para poder cerrar completamente ese capítulo de mi vida. La visita fue breve y tensa. Jorge parecía haber envejecido 10 años en uno solo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara, dijo, su voz quebrada. Lo siento tanto. Sé que no merezco tu perdón, pero... Lo interrumpí con un gesto de la mano. No estoy aquí para darte mi perdón, Jorge. Estoy aquí para decirte que, a pesar de todo lo que me hiciste, estoy bien. Soy feliz. Y que nunca más tendrás poder sobre mí. Salí de la prisión sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. No había perdonado a Jorge, no estaba segura de que alguna vez pudiera hacerlo. Pero había recuperado mi poder, y eso era más importante que cualquier perdón. Ahora, cada vez que miro al Nahuel Huapi, no lo veo como el lugar donde casi perdí la vida, sino como el lugar donde renací. Jorge y Carmen creían que podían silenciarme para siempre, pero subestimaron mi fuerza y mi determinación. Mi capítulo no había terminado aquella noche en el lago. Apenas estaba empezando. He aprendido que la vida puede ser impredecible y a veces cruel, pero también hermosa y llena de posibilidades. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para amar, para vivir. Y estoy decidida a aprovechar cada una de esas oportunidades. Sé que siempre llevaré las cicatrices de lo que viví, pero ya no las veo como marcas de debilidad, sino como pruebas de mi fortaleza. Son un recordatorio constante de que sobreviví, de que vencí, de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Mi historia no terminó en las aguas del Nahuel Huapi. De hecho, fue allí donde realmente comenzó. Y ahora, con cada nuevo día, con cada nueva experiencia, sigo escribiéndola. Es una historia de supervivencia, sí,
pero también de renacimiento y de esperanza. Porque al final, eso es lo que todos somos, autores de nuestras propias historias. Y yo estoy decidida a hacer que la mía sea una historia de la que pueda estar orgullosa, una historia de resiliencia, de coraje y, sobre todo, de vida. Mientras miro por la ventana de mi nuevo apartamento, viendo el sol ponerse sobre el lago, siento una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El futuro es incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asusta. Estoy lista para lo que venga, lista para seguir escribiendo mi historia, un día a la vez. Porque ahora sé que soy más fuerte que cualquier tormenta que la vida pueda lanzarme. Soy Clara Rojas, sobreviviente, luchadora, y la autora de mi propio destino. Y mi historia apenas está comenzando.